esta ocasión vamos a encontrar una ecuación que me permita resolver el voltaje en este capacitor C2 que forma parte de este circuito RC que consta de dos resistencias y dos capacitores y que está conectado como se ve en la figura. Muy bien, entonces para eso vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de voltajes de Kirchhoff. La ley de corrientes de Kirchhoff la vamos a aplicar en este nodo 1 y vamos a decir que la corriente total, que es la que entra al nodo, sería igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Esto sería I1 más I2. Para aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, vamos a considerar la polaridad que ya tenemos aquí asignada y vamos a recorrerlo en este sentido. Por lo tanto, tendríamos que el voltaje de entrada sería igual a el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en el capacitor 1. Por otra parte, aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff en la segunda malla y de acuerdo a la polaridad asignada, tendríamos que el voltaje en el capacitor 1 sería igual a el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en el capacitor 2. De estas dos expresiones podemos obtener la siguiente. El voltaje de entrada sería igual al voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en el capacitor 1, lo sustituimos por esta expresión que tenemos aquí. Por lo tanto, tenemos que sería igual al voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en el capacitor 2. Ahora, por la ley de Ohm, tenemos que el voltaje de entrada sería igual a el voltaje en la resistencia 1, que sería igual a R1 por I, más el voltaje en la resistencia 2, que sería igual a R2 por I2, más el voltaje en el capacitor 2. Bueno, esta es nuestra ecuación principal y ya tenemos aquí como incógnita al voltaje en el capacitor 2. Sin embargo, vamos a regresar a esta ecuación porque aquí tenemos a la corriente I y a la corriente I2. ¿Cómo podemos ir de la corriente al voltaje? Bueno, sabemos que la carga es igual a la capacitancia por el voltaje. La carga en un capacitor. Por lo tanto, la corriente en un capacitor, que sabemos que es igual a la derivada de la carga con respecto del tiempo, también sería igual a la derivada de lo que tenemos de este lado, que sería la capacitancia por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto del tiempo. Y así ya tenemos de manera reducida que la corriente en un capacitor sería igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto del tiempo. Vamos a sustituir esto que tenemos aquí en esta ecuación. Entonces tendríamos lo siguiente, que la I, la corriente, sería igual a la corriente I1, que dijimos que es la corriente en el capacitor 1. Entonces tendríamos que esto sería igual a C1 por la derivada del voltaje en el capacitor 1 con respecto del tiempo, más C2 por la derivada del voltaje en el capacitor 2 con respecto del tiempo. Ahora bien, aquí podemos pasar esta expresión a la siguiente, sabiendo que tenemos esto para la corriente I2. Es decir, tendríamos, avanzando un poco más con nuestra ecuación principal, que el voltaje de entrada será igual a R1 por I más R2 por I2, pero I2 es igual a la capacitancia C2 por la derivada del voltaje en el capacitor 2 con respecto del tiempo más el voltaje en el capacitor 2. Bueno, aquí también podríamos sustituir lo siguiente.
tendríamos R1 por I, que ya tenemos que es C1 por la derivada del voltaje en C1 con respecto del tiempo, más R1, que está multiplicando a toda la I1 y me falta este término. Entonces es R1 por C2 por la derivada del voltaje en el capacitor 2 con respecto del tiempo, más, ya terminamos con esta parte, R2 por C2 por la derivada del voltaje en el capacitor 2 con respecto del tiempo, más el voltaje en el capacitor 2. Aquí continúa aquí abajo. Bueno, como pueden observar, ya tenemos esta ecuación en términos del voltaje en el capacitor 2 y su primer derivada, pero nos falta encontrar una expresión para el voltaje, la derivada del voltaje en el capacitor 1. Para eso vamos a regresar un poco a estas ecuaciones que obtuvimos. En esta encontramos que el voltaje en el capacitor 1 es igual al voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en el capacitor 2. Voy a repetir esa ecuación acá. Derivando esta ecuación, tendríamos que la derivada del voltaje en el capacitor 1 con respecto del tiempo es igual a la derivada del voltaje en la resistencia 2 con respecto del tiempo más la derivada del voltaje en el capacitor 2 con respecto del tiempo. Es decir, estamos derivando ambos lados de la ecuación. Ahora, sabemos que por la ley de Ohm, el voltaje en la resistencia 2 es igual a R2 por I2. Y de este lado vamos a conservar derivada del voltaje en el capacitor 2 con respecto del tiempo. Una vez más, podemos sustituir lo que sabemos para la corriente I2. La corriente I2, recordemos que es la corriente que pasa por el capacitor 2. Como es la corriente en un capacitor, podemos obtener lo siguiente, que la derivada del voltaje en el capacitor 1 con respecto del tiempo será igual a la derivada, este término lo voy a sacar de la derivada con respecto del tiempo de la corriente I2, pero la corriente I2 es la derivada con respecto del tiempo de la capacitancia 2 por el voltaje en C2, y aquí me falta agregar la derivada del voltaje en el capacitor 2 con respecto del tiempo. Entonces aquí tendríamos que sacando los términos constantes, sería R2 por C2 por la segunda derivada con respecto del voltaje en el capacitor 2 más la derivada del voltaje en el capacitor 2 con respecto del tiempo. Regresando a nuestra ecuación principal, que voy a copiar, lo que tendríamos es lo siguiente, que el voltaje de entrada será igual a R1 por C1 por la derivada del voltaje en el capacitor 1, que dijimos que es esto que tenemos acá. Entonces tendríamos R1 por C1 por R2 por C2 por la segunda derivada del voltaje en el capacitor 2 con respecto de T más R1 por C1 una vez más por este término de acá, la derivada del voltaje en el capacitor 2 con respecto del tiempo más lo que ya habíamos obtenido en pasos anteriores. Tenemos R1 por C2 por la derivada del voltaje en el capacitor 2 con respecto del tiempo más lo que tenemos en esta parte de acá. Por lo tanto, tendríamos esto.